historia pues, de la Compañía de Jesús pues en Japón, ¿no? Bueno, a mí me parece que es un libro fantástico, ¿no? Quiero decir que es un estudio, creo que muy pormenorizado, si ustedes lo leen, un estudio pormenorizado sobre la historia del cristianismo en Japón, siglos XVI y XVII. A mí me parece que es profundo, yo creo que es muy completo, lleno de detalles, lleno de descripción de situaciones, es decir, concretas, es decir, específicas, que me parece que te acercan mucho a la comprensión de esa historia, ¿no? Me parece que es tremendamente detallado, referencias continuas, es decir, muy oportunas. Bueno, pues al final tienen las fuentes en las que se ha basado el señor Mata, me parece que son amplísimas, ¿no? Entonces, incluso yo me atrevería a decir desde el punto de vista jesuítico, más particular si me lo permiten, yo creo que es un libro que será referente, que puede ser referente, que es referente para el estudio un poco más pormenorizado de la misionología jesuítica en Japón, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tiene una valía grande, ¿no? O sea, mi primera impresión es, bueno, pues hay que leer este libro para entender un poco la situación del cristianismo en Japón. Un paso más desde esta perspectiva. El libro impacta, ¿no? O sea, impacta el libro, ¿por qué? Porque impacta lo que el libro describe, ¿no? Que es la historia del cristianismo en Japón desde Javier, ¿no? Bueno, a mí me parece que el libro impacta porque muestra una crudeza en la exposición de unos hechos que en muchas ocasiones o en casi todas son hechos dramáticos, ¿no? O sea, hechos, es decir, dramáticos para que el cristianismo se pudiera abrir paso en una sociedad como la japonesa, ¿no? A mí me parece que es una aproximación también a una historia de Japón que me parece, y siempre me ha parecido, y aún en el siglo XXI, estando allí, me parece una historia complejísima. O sea, me parece que si han estado en Japón o van a ir a Japón, o sea, me parece que Japón es un país complejísimo. Entre los asiáticos, quizás, aquí tenemos a un compañero coreano, es decir, quizás el que más, ¿no? Hay otro concepto, yo soy de isla, claro, otra isla, ¿no? Mallorca, no tiene nada que ver. Pero quiero decir, y yo tampoco soy de raíces mallorquinas, mis padres no son de allí, son, es decir, de la península, yo tampoco ejerzo de super mallorquín, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los insulares tienen otro carácter distinto a los peninsulares, ¿eh? Esto si uno va a la isla, si uno ha ido a Mallorca alguna vez, o a Ibiza o a Menorca, aparte de otro tipo de objetivos de visita turísticos, ¿no? O sea, si calas un poco dentro del carácter de alguien que es de isla, es distinto, ¿no? Imagínense en Japón, ¿eh? Entonces el libro, por ejemplo, en muchas ocasiones, a mi modo de ver, y en cierta manera, con su distancia, ¿no? También me he sentido reflejado, ¿no? En el sentido de que el isleño, el japonés, Japón, isla, ¿no? Entonces, todo lo externo es importante. O sea, ¿qué pasa con lo externo? ¿Lo externo viene a ayudarme o lo externo es una amenaza? ¿Vale? La vecindad, Corea, China, Filipinas, Taiwán. Entonces, los vecinos, ¿cómo se van a comportar conmigo? Porque yo en realidad no me puedo mover, es decir, que o nosotros o salimos en barco de Palma o salimos en avión, no hay otra posibilidad, ni podemos solucionarlo con un coche ni con un tren. Aquí en la península es distinto, eso es otra mentalidad, ¿no? Entonces,
en ese sentido, a veces, y el libro lo refleja, ataco primero antes de que me ocurra algo, porque entonces en ese atacar, es decir, me defiendo, ¿no? Entonces, me parece que también tiene su interés en el sentido de decir que la historia del cristianismo en Japón yo creo que no se parece a otra historia del cristianismo a lo mejor en una América Latina. Tiene otros componentes completamente distintos, ¿no? O tiene otros componentes completamente distintos a lo que yo he vivido en Tailandia, Camboya, Vietnam. Es decir, no se parecen nada, porque no estamos en una isla, porque no estamos en una cultura, vamos a llamarlo así, es decir, grosso modo en una cultura japonesa, es otra cultura distinta, ¿no? Y ya no digamos decir en África, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el interés por esa historia del cristianismo en Japón es algo como casi inagotable, ¿no? Es decir, que puedes volver a ello, puedes buscar otros matices, puedes encontrar explicaciones, puedes buscar, ¿no? Entonces, me parece interesante, o sea, me parece interesante. El diálogo con otras religiones, ¿no? Tan de moda, tan de la Compañía de Jesús, tan encargada por los distintos papas, es decir, a los jesuitas, ¿no? Ya hace algunos papas que los jesuitas tenemos el encargo de que cuando China se abra, hablando en coloquial también, se abra a nivel político, social, la compañía está llamada a entrar como prioridad en China, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos esperando hacia la puerta. Lo intentó Javier también, pero no llegó más que a la isla de Santiago. Entonces, en ese sentido me parece que el diálogo con el budismo y con el sintoísmo es una asignatura pendiente. Como diría el anterior general de la compañía, el padre Adolfo Nicolás, 44 años de misionero en Japón, provincial de Japón, prepósito general luego en Roma. El diálogo con el budismo es algo pendiente. Yo creo que quizás se nos da mejor con otras religiones, India, o quizás se da mejor en ciertos lugares con el Islam, pese a la dificultad también ambiental, pero con el budismo te queda un poco la sensación de que esto no está resuelto. Yo llegué a Japón, curiosamente, porque fue coincidencia de billetes, etc. Es decir, llegué el día de Pascua por la mañana, a la comunidad de Sofía University. Entonces, bueno, al mediodía, día de Pascua, casa de religiosos, bueno, pues Eucaristía especial, ¿verdad? Y luego, pues comida especial de Pascua, ¿no? Bueno, entonces la comida era en ese momento, bueno, ahora mismo el provincial de Japón es un argentino, bueno, por lo tanto se habla un poco español, se hablaba japonés, es decir, se hablaba inglés, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi asombro, primer impacto? Que el día de Pascua, no sé, en nuestras comunidades aquí se habla, pues de lo que quieras, ¿no? Pero no se habla de el número de bautismos que hubo anoche. Anoche, ahora acabamos de vivir la Pascua, si fuimos a la vigilia, si es que fuimos a la vigilia, y si no, no fuimos a la vigilia. Pero quiero decir, aquí a lo mejor preguntaremos, ¿había mucha gente? ¿Qué tal los cantos? ¿Viste a no sé quién? Bueno, pues en la comida en Sofía, la conversación era número de bautizados de la vigilia. En Sofía, en Yamauchi, en Nagasaki, en la parroquia de Kobe, en no sé dónde, etc. Claro, yo miraba y escuchaba como diciendo, oh, y esto, ¿no? Entonces, a posteriori, y luego pensando y explicándomelo bien, pues evidentemente el número de bautizados es el indicador para los misioneros que habla de cómo va el cristianismo. Aquí, bueno, pues aquí nace un niño, nace una niña, hospital, casa, clínica, casa, y cuando sea bautismo, y ya no tiene ningún tipo de problema, no es una novedad, no es ninguna actualidad. En Japón, sí, en Japón en el siglo XXI estamos
mirando a ver si podemos avanzar, si esto avanza o no avanza, o qué estamos haciendo, ¿no? Sofía ahora tiene unos 14.000 alumnos, es una de las universidades más prestigiosas que hay en el país. De los 14.000 alumnos, ¿cuántos dirían, después de estar años con los jesuitas y su pastoral, cuántos al final, con el título en la mano, dirían que son cristianos? Hay algunos que es verdad que vienen a Sofía porque ya lo son, porque sus familias ya lo son, etc. Pero los hay que entran en una dinámica de conversión. Bueno, pues hay cerca de unos 1.000 sobre 14.000. Claro, la pregunta que yo me hacía era, si en un colegio del que yo he sido director, al final del segundo de bachillerato de COU, me sale este porcentaje, vamos, hay que volver a empezar otra vez, tiro la pastoral abajo y vuelvo a empezar, ¿no? Bueno, pues para la comunidad de Sofía, bueno, un éxito tremendo, un éxito pero tremendísimo, 1.000, ¿no? Entonces, quiero decir, tú vuelves y dices, bueno, pues hay que darle vueltas, o sea, esto como yo como lo veo, como lo asimilo, cómo veo entonces Japón, ¿no? Bueno, desde el punto de vista técnico me parece extraordinario, ¿vale? Desde otro punto de vista más personal, evidentemente a mí el libro me ha dejado cosas sueltas, ¿no? Cosas en la cabeza, cosas que me han removido, decir, por dentro, ¿no? Yo solamente quisiera señalar 3, ¿vale? La primera, para nosotros San Francisco Javier es San Ignacio y San Francisco Javier, patrono de las misiones, patrono de mi trabajo, patrono de mi oficina. En Japón Javier es espectacular, ¿vale? Yo tuve la oportunidad de estar delante de la pagoda del templo ahí en Yamaguchi, donde Javier iba a tratar de entender, a ver cómo lo tenía que hacer. Bueno, pues a mí, por ejemplo, el libro me deja una gran sensación sobre el rol de Javier, ¿vale? No es que ahora quiera decir, bueno, es que Javier tal y cual, ¿no? Porque luego mis compañeros me van a reñir, ¿no? Pero quiero decir, yo tengo ahora la sensación que Javier pecó de optimista en la evangelización de Japón. Es decir, Javier no calibró exactamente con el tiempo que estuvo la complejidad política, social y económica de Japón. Y desde luego la complejidad del budismo creo que tampoco. O sea, Javier tenía que haber pasado 50 años más para tratar de, perdón por lo coloquial, pillar un poco por dónde iba Japón. Pero Javier está un tiempo, Javier se da cuenta que va a Kioto a presentarse a la corte y va con el hábito y llega, después de hacerlo a pie, y va hecho un asco. Claro, no le dejaron pasar de la puerta. Entonces entiende que a la corte no se puede ir de cualquier manera. Pero claro, esto tenía que... Ahora yo digo, decimos, esto tenía que haber sido antes. Pero no te hagas la caminata hasta Kioto para que no te reciba nadie, porque esto, ¿ves? Entonces, el tema de Javier, ¿verdad? Por ejemplo. La segunda cuestión, a mí me sigue pareciendo que la historia de Japón en sí, ad intra, es complejísima. El libro lo refleja de una manera minuciosa, convulsa, una historia política, es decir, tremenda, ¿no? Interactiva, interactuando con la economía, con la llegada de fuera, el comercio, mezclado todo con, es decir, la religión, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo un pueblo que Santiago Mata repite constantemente que es un pueblo guiado por la razón y que todo lo que emprende llega hasta el final? Ahí entendemos lo de los misioneros, que de ahí no los mueve nadie, ¿vale? Pero hasta el final, ¿cómo es posible que tardara tantos años y tantos siglos
en encontrar una cierta estabilidad. A mí me llama la atención, por ejemplo. Yo le decía a Pedro Oican el otro día en casa que a mí me parece que las dos bombas atómicas y la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, yo creo, para mí, desde mi poquísima experiencia, ¿verdad?, desde mi ignorancia, yo creo que marca el punto final de una historia japonesa, vamos a decirlo en coloquial también, subida por arriba. O sea, yo creo que la humillación de la Segunda Guerra Mundial que los jesuitas vivimos con el padre Arrupe al lado, ¿no?, en el noviciado de Hiroshima, ¿vale?, marca otro Japón, ¿no? O sea, otro Japón que siguen empeñados en todo, que son auténticamente germánicos, bueno, que te quedas impresionado ahora mismo de la cultura japonesa, con el mismo budismo, etcétera, etcétera, pero yo creo que de otra manera, ¿no? Pero esa complejidad de la historia japonesa, yo creo que dificultó tanto